De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos. Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast De Poder se puede. Soy Fabricio Wirli, miembro de Estímulos Espirituales, y en esta ocasión vamos a tratar de revisar, como decís en la introducción, si un cristiano puede o no puede mirar películas de terror. En esta ocasión trajimos al pastor Rodolfo Contreras. Muchas gracias por venir, pastor. El pastor es profesor también de la materia sectas en la Escuela para el Desarrollo de la Iglesia, en la iglesia en Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, pastor? Muchas gracias por la invitación, contento también por participar en este lugar y compartir juntos y desarrollar este tema. ¿Qué pasa con este tema que es tan debatible entre los jóvenes y adolescentes cristianos? Muy bien. De poder se puede, la pregunta es, y la puedo responder con un texto bíblico. Por favor, adelante. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Bueno, para entrar un poco en contexto, ¿qué es el género terror en el cine? Siempre trató se caracterizó por provocar miedo, terror, pánico, siempre en un ambiente tranquilo, y irrumpe una fuerza maligna de característica sobrenatural. En este caso me gustaría hablar sobre una película que se nombró como la película más aterradora de todo el mundo o de todos los tiempos. Tengo algunos datos que revelan cuál es la película más aterradora. La película Host se encuentra en Netflix, está muy al alcance, que ha recibido el título de la película más aterradora de todos los tiempos, según un nuevo estudio. Está dirigida por Rosa Bash y lanzada en 2020. Host es un horror sobrenatural británico que se centra en una videollamada por Zoom. Justamente por el tema del COVID y del encierro que tuvimos, de la cuarentena. Y son básicamente 6 amigos que contratan un medium para que se realice una sesión de espiritismo a través de Zoom, durante el encierro provocado por el COVID-19. Pero se les va de las manos y la cosa va un poquito más allá, un poco más turbia. Y comienzan a presenciar un espíritu maligno, pero ellos lo que no se dan cuenta es que esa noche quizás no sobrevivan. De esto se trata Host. Ahora, te iba a pedir que por favor puedas explicarnos un poco qué es un medium, qué es una sesión de espiritismo, para que la gente más o menos se dé una idea. Bueno, para entrar en contexto, tenemos que entender que espiritismo es una secta, fundada por 2 mujeres, hermanas, una llamada Margarita y la otra Catita, las que se dice la historia, ¿no?, de ellas, que en el sótano de su casa había un espíritu maligno en los que ellas dos se podían comunicar a través de chasquidos. Y fue así que revolucionó no solamente su país, sino que el mundo entero con este tipo de experiencias. O sea que estaba la posibilidad de que un ser humano vivo pueda comunicarse con un difunto. Era una de las primeras veces que un humano se comunicaba con algo más allá de nosotros, de este mundo físico. De acuerdo a la película que vos estás nombrando, no hay posibilidad alguna de que un ser humano pueda tener comunicación con algún difunto. Sí entendemos de que esas personas que se hacen pasar, ¿sí?, por un pariente, un amigo, quien sea, son literalmente demonios. Un medium, que vos lo has nombrado recién, sí. Un medium es el mediador. Esa persona se puede hasta a tal punto, escuchar bien, puede transfigurarse en la persona con la cual uno quiere comunicarse. Pero no es la persona en sí. Es un demonio. Hasta la misma voz, la misma cara. La voz, la cara, gestos, todo lo que pueda uno reconocer o acordarse y tener memoria de aquella persona con la que se quiere contactar. Entonces puede ser que esta película esté basada en, no sé si un hecho real, pero en cosas que se pueden llegar a hacer. Exacto, espiritismo puro. Bueno, el estudio mencionado anteriormente fue realizado en 2021. Se trató básicamente de 250 personas, donde fueron contratadas especialmente para ver una maratón de 40 películas de terror, donde fueron conectadas con monitores de frecuencia cardíaca y una sala especializada con gritos. ¿Qué pasó? Bueno, las personas en el momento de empezar a ver las películas tenían una frecuencia de 64 latidos por minuto. Al llegar a ver la película Host, se aceleró los latidos a 88. Y en los picos o en los sobresaltos de picos de latidos,
que cuando viene una escena así media fuerte, los latidos llegaron a 130. Ahí quedó en el primer ranking de lo que es este estudio, que lo hizo The Science of Scare Project. Es una locura esto. Básicamente, hablando en términos médicos, lo que sucede al acelerarse el corazón, los órganos empiezan a quedarse sin oxígeno. Esto produce que, pasando los 100 latidos por minuto, pueda la persona tener taquicardia. Eso es un problema grave de salud. Claro. Eso pasa hablando en términos médicos y hablando en lo físico. Pero ¿qué pasa en lo espiritual, pastor? Muy bien. Creo que literalmente el mirar películas de terror es no solamente una puerta abierta a Satanás, sino un ventanal, ¿no?, para que Satanás pueda hacer lo que vino a hacer. Es como darle permiso. Hurtar, matar y destruir. Y por supuesto también una de las cosas de las que estábamos estudiando siempre con respecto a este tipo de películas es miedo. ¿Qué produce en la mente? ¿Qué produce en la imaginación? Es miedo. Y uno se pregunta, es el principal propósito. Y el miedo lo que hace es, en todos los ámbitos de la vida de la persona, puede generar esto. Por ejemplo, mirás una película de terror. ¿Quién no miró alguna vez alguna película de terror? Creo que la mayoría de los jóvenes, si pudiéramos preguntarle, seguramente nos habrán dicho o una película entera o alguna porción de la cual se acordarían en este tiempo, aunque fuesen chicos, ¿no? ¿Qué produjo eso? En primer lugar, miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Y miedo a la oscuridad, miedo al estar solo, miedo hasta, ¿por qué no decirlo?, ir al baño después de mirar una película de terror. ¿Sí? Ese tipo de miedos, temores que Satanás conoce muy bien en las personas, es lo que atrae tanto al ser humano para mirar ese tipo de películas. Pero no quiero quedarme solamente con eso, sino que luego de mirar una película de terror, uno empieza a escuchar sonidos que en lo cotidiano son normal, pero después de mirar una película toman una excesiva importancia. Pero pastor, ¿eso es como un cierto trauma o está pasando de en serio? ¿Son sonidos que antes no se escuchaban y ahora se escuchan? ¿O lo tomamos como sonidos como que es producto de nuestra imaginación? ¿O realmente hay una fuerza sobrenatural también que...? Es según la ocasión. En ocasiones, por supuesto, el espíritu inmundo sabe y conoce y puede meterse en el hogar después, por supuesto, de mirar una película. Pero otro es producto de la imaginación. ¿Sí? Uno empieza a mirar hasta demonios en la sombra, ¿por qué no? Y bueno, eso sucede. Y ni hablar también de las pesadillas y... Exacto. Bueno, y otra cosa, ¿no?, que quería nombrarte, que este género causa insomnio, fobia, traumas, esos traumas mentales, ¿no?, por supuesto, y pueden causar problemas psicológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Problemas que después tengan que ser tratados, ¿no? Y bueno, vos me preguntaste, en la mente, ¿qué sucede al ver estas películas, ¿no? Con respecto al temor, pasa todo esto. Pero mirá lo que dice este comentario. Dice, otra cosa que también debemos tener en cuenta es que cuando uno está invirtiendo en una película de terror, en donde Satanás tiene el papel preponderante, o sea, lo más importante es Satanás, y pensando que Satanás tiene mayor poder que el poder de Dios, lo que podemos estar haciendo es, estamos permitiendo que nuestras concepciones teológicas terminen siendo modificadas. Por eso es importante saber qué estamos mirando y qué no estamos mirando. O sea, erróneamente podemos tener distorsionada la concepción o realmente lo que creemos. Que no es simplemente una película de terror. Exacto. Es solamente... a veces pensamos que es solamente eso. Quizás es más que eso y hay un mundo espiritual detrás de todo eso y no nos damos cuenta. Muy bien. Pastor, ¿por qué este género atrae más que otros? Y bueno, como seres humanos siempre a lo largo de la historia tendemos la tendencia a inclinarnos, ¿no?, a lo que es oculto, a lo desconocido, a aquello que no podemos ver pero que sabemos que existe. Tenemos esa sensación, ¿no? Las películas de terror en el momento producen, escuchá bien, satisfacción, vértigo
pero a la vez ansiedad. Pastor, ¿qué sucede con los niños cuando una de estas películas, o quizás la infancia entera, es acompañada de este tipo de películas de terror? Bueno, lo que sucede es que por ahí uno cuando es niño y mira este tipo de películas y no puede dejar de mirar porque el contexto, la familia le gusta lo mismo, es un niño propenso a caer en la depresión. También es un niño propenso a la inseguridad constante, en que sentirse inseguro frente a afrontar la vida. Pero no solamente eso, Fabri, escúchame. Una persona un niño que mira películas de terror tiene miedo a la oscuridad. Entonces se convierte en una persona temerosa. Para todos los retos de la vida, por supuesto, ¿no? Entonces empieza a tener pesadillas, empieza a pensar más en el mal que en el bien y no puede, como niño, seguir su vida normalmente. Es muy interesante por los padres también, que a veces indirectamente o directamente hacen ver estas películas a los chicos. Sí, es difícil por ahí, como niño, decidir y elegir, ¿no? Creo que los padres tenemos ahí la responsabilidad de llevarlos por buen camino. Bueno, Pastor, esta pregunta va un poco más para nosotros y para ya los adultos. A la hora de elegir las películas, ¿existe algún límite? Quizás estamos viendo una película de suspenso Sí. o de terror y no nos damos cuenta. ¿Existe algún límite? ¿Existe algo que nos haga dar cuenta cuando una película es de terror o cuando no? Bueno, para poder identificar una película de terror, te vas a notar que hay una actividad paranormal. O sea, película de terror, demonios. Una película de suspenso, por lo general, son crímenes. No aparece algo sobrenatural ni Por nada por el supuesto. estilo. El suspenso trae ese tipo de contenido. Buenísimo, Pastor. Muchas gracias. Para dar conclusión a este tema, a esta pregunta, si un cristiano puede o no puede ver películas de terror, nos gustaría que nos des una conclusión. Muy bien. Como dije anteriormente, Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. ¿Sí? No hay que darle lugar al diablo porque el diablo es astuto, tiene mucha memoria, los demonios tienen mucha memoria, entonces hay que saber decidir bien. Mateo 6:22 y 23 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, si nuestros ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, cuando vemos imágenes de mucha violencia, de mucho ocultismo, nuestro cuerpo está siendo alimentado de oscuridad y de maldad. Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, 14, quiero leérselos así rápidamente para que juntos podamos tener una mayor claridad, ¿no? Dice lo siguiente, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para dar una conclusión, Fabricio, desde ya gracias por la invitación. Quería que juntos podamos entender esto. Satanás es un ángel que ha sido creado por Dios. Por lo pronto, él servía a Dios y no tiene jamás la posibilidad de igualarse a Dios. No puede igualarse en autoridad, en poder, en potencia y en majestad. El único que tiene esa autoridad, poder, majestad y potencia es el Dios soberano, nuestro Señor. No demos más lugar al diablo y a sus demonios, sino al Señor Jesucristo. Y bueno, y si hay personas que todavía tienen miedo, ¿sí?, sea porque miran películas de terror o por lo que fuese, quiero aconsejarles un salmo que a mí en lo personal me ha hecho muy bien, ¿no? Con respecto a este tema. El Salmo 91, versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
no hay que tener miedo, hay que buscar las cosas que realmente honran a Dios y que construyen y edifican nuestra vida espiritual. Bueno, Pastor, muchas gracias por venir. Bueno, Fabri, gracias a ustedes por la invitación y bueno, lo disfruté mucho esta conversación. Gracias, Pastor. Bueno, este fue el primer episodio del podcast de Poder se puede. Acordate que todos los martes vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Soy Fabricio Wirly, de parte del equipo de Estímulos Espirituales, y nos vemos en el episodio 2 de Poder se puede. Nada que ver.